al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Voy a leer hasta el versículo 18, hasta ahí vamos a compartir hoy día, del verso 19 hasta el 22, la próxima semana, ¿no? Entonces así vamos a tener una comprensión más acabada, más cumplida, para que podamos escuchar muy bien lo que Dios nos está diciendo. Y escriba al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia inundada en autoconfianza, ¿no? O sea, autoconfianza quiere decir, bueno, uno confía en sí mismo, ¿no? Uno está dependiendo de sí mismo y confiando en sí mismo, como decimos nosotros: yo con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi poder, ¿no? Entonces, esa es la iglesia de la Odisea. Pero vayamos aquí primero al versículo 14, donde dice: escriba al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces, como siempre, como en los 7 mensajes, que en los otros 6 que hemos observado, el Señor Jesucristo en primer lugar se presenta, se manifiesta quién es Él y quién tiene que ser Él para la iglesia. Entonces aquí el Señor Jesucristo dice que eso dice el Amén, ¿no? Entonces lo que nosotros normalmente decimos al final de la oración, nosotros normalmente cuando terminamos de orar, ¿qué decimos? Amén, ¿no? Como decía, bueno, fin, ¿no? Como en las películas, ¿no? Ende dice ahí en algunas películas, ¿no? Entonces, sin embargo, la palabra amén no significa final. Aquí este mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea, nos damos cuenta que aquí no hay ninguna alabanza, no hay ningún reconocimiento de algo bueno. En pocas palabras, en los ojos de Dios, en los ojos de Cristo, en esta iglesia no había nada de qué alabarlos. Entonces aquí nosotros, hasta en nuestro humanismo, pensaríamos: pero algo bueno debe haber habido en esta iglesia. O sea, no creo que solamente hay que buscar, a veces no hay que cerrar los ojos, tal vez algo bueno había. Discúlpame, aquí está hablando el Señor Jesucristo mismo, que tiene los ojos llenos de fuego, que puede mirar más allá de nuestro corazón, que Él mira cada cosa, cada aspecto, cada detalle. Entonces Él no encuentra aquí ningún reconocimiento. Más bien habían graves maldades en esta iglesia de la Odisea. Vayamos por favor a Isaías 65, versículo 16. Dice: el que se bendijere en la tierra, dice, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare o confiare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Donde dice aquí en el Dios de verdad, no está diciendo en el Dios de verdad en el texto hebreo, sino aquí utiliza una palabra aramea. Cuando dice verdad, dice la palabra amén en hebreo. Aquí está diciendo el que se bendijera en la tierra, o sea, el que realmente se siente bendecido, que se dé cuenta que es en el Dios del amén es bendecido a esta persona. En el Dios del amén. Entonces, ¿por qué Dios dice aquí que Él es el Dios amén? El Dios del amén. Lo que aquí está traducido como verdad, porque la palabra amén significa fiel, significa verdadero, significa verdad. Cuando el Señor Jesucristo aquí dice: he aquí
el amén dice esto. ¿Qué está diciendo? Nuevamente, que Él es el verdadero Dios en el cual tú y yo debemos confiar. Él es el verdadero Dios a través del cual tú y yo somos bendecidos. No podemos nosotros confiar en nosotros mismos. No podemos, dice aquí Isaías, el que es bendecido en la tierra, que entienda que es bendecido por el Dios de verdad, por el Dios amén. Y el que jurar o confiar en la tierra debe confiar, debe jurar por el Dios de verdad, por el Dios amén. No podemos nosotros pensar que toda la bendición hemos recibido por nuestra fuerza, por nuestros logros. Y no debemos pensar que tú puedes confiar en ti mismo, sino tú debes confiar en Él y tú debes depender de Él. Significa cuando Jesús dice el amén dice esto. He aquí el amén dice esto. Significa el fiel y el verdadero. Muéstrame también por favor Ezequiel 2 Corintios capítulo 1 verso 20. En Cristo tú eres bendecido, no por ti sino por Él. Y en Cristo tú debes confiar, no en ti sino en Él. Más bien sería bueno que aprendamos una cierta desconfianza hacia nosotros, porque a veces tenemos demasiada confianza. Les cuento, no, yo creo que el mundo, pero nosotros vivimos en este mundo, vivimos en Bolivia, vivimos en Cochabamba, y la gente naturalmente tiene mucha confianza en sí misma, depende mucho de sus propios logros, sino que tú seas bendecido por Él. Y tú puedes recibir de Él. En otras palabras, puedes desconfiar un poco incluso de ti mismo. No confías demasiado en ti, sino confía en Él. Amén. Mira lo que dice aquí en 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios, o sea, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha prometido, en Cristo tenemos el sí y el amén. En Cristo. Si tú confías en Cristo, si tú dependes de Cristo, si tú sigues a Cristo, las promesas de Dios pueden cumplirse en tu vida. Porque Cristo es el sí, en Cristo vas a encontrar la verdad, en Cristo vas a encontrar el amén. Fuera de Él no hay cumplimiento de sus promesas. No podemos, como una persona que no se ha entregado su vida a Cristo, no sigue a Cristo y pensar, no, pero aquí Dios dice y yo me lo tomo. Aquí dice Dios, aquí lo tomo yo. ¿Crees en Cristo? ¿Sigues a Cristo? ¿Estás conociendo a Cristo? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Estás discipulándote en Cristo? ¿Estás siguiendo y obedeciendo a Cristo? No, no tanto. Entonces, las promesas no son sí y amén en ti. Las promesas son sí y amén en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. El que sigue a Cristo es una nueva persona. Amén. Y dice, y ni siquiera para que nos vaya bien a nosotros, ni siquiera para que nosotros tengamos una bonita vida, sino dice, las promesas de Dios en Cristo, en Él, son sí y amén. Por medio de nosotros, dice aquí Pablo, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para que estemos felices? Para la gloria de Dios. Eso nos falta ir entendiendo, que tú y yo vivimos para su gloria, para su honra. Yo sé que en muchos lugares están diciendo al revés, ¿no? Que vivimos para estar feliz, para alcanzar las promesas y todo eso, para estar contentos, para estar libres de muchas cosas. Un ratito. Confiaremos en la sana palabra, en las sagradas escrituras. Y la sana palabra de Dios en primer lugar pone a Cristo, a Dios en primer lugar, que para Él es toda la honra, para Él todo el poder, para Él toda la gloria. Amén. Verso 21 dice, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios. Todo depende de Él. Nosotros, tú y yo, dependemos de Él totalmente. No podemos ser personas que confiamos en nosotros mismos, sino debemos ser hasta desconfiados de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tú no eres el sí y el amén. Tú no eres el verdadero. Yo no soy, pero Él sí. No sé si me están entendiendo esta mañana, pero es importante
El mundo nos habla de eso, ¿no? La autoestima y la autoconfianza, ¿sí o no? El discípulo de Cristo tiene que tener confianza en Él, tiene que depender de Él, no de nosotros mismos. Si dependiera de mí todas las cosas, yo ya no estaría aquí. Todo depende de Él. Y miren, para que siga el Señor Jesucristo aquí, dice a la iglesia de la Odisea, dice, no solamente dice, he aquí el amén, sino dice también el testigo fiel y verdadero. El que realmente habla la verdad y jamás miente. Él es digno de confianza, justamente. Él es el amén, Él es la verdad y Él es el digno de confianza. En Él tú puedes confiar, no te va a fallar. Ahora, no todas las cosas, y eso viene más adelante también, ¿no? Porque habla de oro refinado por fuego, ¿no? No todas las cosas siempre nos va a gustar lo que Cristo hace en nuestras vidas. Hay cosas que nos duelen, más adelante vamos a verlo. Hay cosas que no son tan agradables en esta vida, aún en Cristo. Pero de vivir para Él y de confiar en Él, que Él no va a fallar, de confiar que Él no nos va a mentir, de que Él va a cumplir sus propósitos con tu vida y con nuestras vidas. Eso es lo importante, que tú puedes confiar en Él. Habrá momentos en nuestras vidas como seguidores de Cristo que no nos va a agradar nuestra humanidad. Pero ahí es importante, ahí está la esperanza en Cristo, ahí está la paciencia en Cristo, dice el libro de Apocalipsis. Ahí está realmente la confianza y la dependencia a Él, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Es decir, en Él podemos confiar. Él no va a mentir, Él no va a fallar. Eso quiere decir el testigo fiel y verdadero. Y luego dice, eso también quiero aclarar, dice aquí, el principio de la creación de Dios. Ahora aquí puede traer una cierta confusión, ¿no? ¿Qué confusión puede haber? Que algunos han pensado aquí, algunas sectas, por ejemplo, ¿no? Los Testigos de Jehová y otros, ¿no? Aquí dice el principio de la creación de Dios, o sea, el primero que ha sido creado, así lo presentan algunos, es el primero que ha sido creado. Jesús es el primer ser que ha sido creado en la creación de Dios, el principio de la creación de Dios. Sin embargo, no es eso lo que el Señor Jesucristo dice acá. No es que Él, si Él ya dijo que Él es Dios verdadero, si Él ya lo ha mostrado que Él es Dios, entonces no puede ser al mismo tiempo creado. ¿Me explico? Cuando dice aquí el principio de la creación de Dios, no está diciendo el primero en ser creado por Dios, sino aquí utiliza una palabra que es el término en griego arche. Y arche significa principal, cabeza, origen. Mejor traducción sería incluso no decir principio, porque nos puede desvincular, realmente nos puede hacer confundir lo que de verdad el Señor Jesucristo está diciéndonos acá. No está diciendo el principio, el primero de ser creado, sino más bien habla de precedencia, habla de inicio, habla de origen. O sea, en Cristo tiene la creación de Dios su origen, en Cristo. La palabra que utiliza aquí el texto griego arche justamente viene del texto hebreo y luego la traducción al griego que se llama la Septuaginta, la versión 70, que los judíos en algún momento como pueblo lo han traducido el texto hebreo al griego. Y ahí justamente en vez de decir la palabra hebrea en el principio han usado la palabra griega arche. El origen, eso es el origen de los cielos y de la tierra, lo que dice Génesis 1:1. A ver, buscaremos un ratito Génesis 1:1. Entonces ahí dice también en nuestras Biblias, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Pero no es exactamente lo que dice ni el texto hebreo ni el griego, sino los orígenes. Los orígenes son creados en el principio. Los orígenes se encuentran, han sido creados por Dios, los cielos y la tierra, en el origen, en el principio. Ahora, en hebreo, y ahí necesitamos ir tal vez para poder entender mejor todavía, utiliza la palabra Bereshit. De hecho, el libro Génesis, lo que decimos nosotros Génesis, originalmente no se llama Génesis, sino se llama Bereshit.
Y Bereshit significa en el origen, pero más exactamente, Bereshit viene la palabra Rosh en hebreo, y Rosh en hebreo es la palabra cabeza. Por ejemplo, cuando cada año nuevo, que es más o menos en el mes de octubre, septiembre más o menos, dicen los judíos el uno al otro Rosh Hashanah, ¿no? Entonces, feliz año nuevo. Pero no es año nuevo, sino es la cabeza del año. Rosh significa cabeza, la cabeza, feliz cabeza del año. Feliz principio del año, quiere decir. La cabeza del año, o sea, el primer día es la cabeza del año. Entonces, de ahí viene la palabra aquí, Bereshit, de Rosh, que en la mente judía no es simplemente el comienzo de lo que inicia temporalmente, sino es identificado como cabeza, lo principal, lo más importante, ¿no? La cabeza. Entonces, volvamos por favor a Apocalipsis 3:14, cuando el Señor Jesucristo dice el principio de la creación de Dios. Entonces, no está diciendo el principio de la creación de Dios, sino la cabeza de la creación de Dios. Nos vayamos por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 2. Nos dice justamente eso. En esos postreros días, Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Dile a que está a tu lado, ahora Dios habla por su Hijo Jesucristo. Antes era por los profetas, el Antiguo Testamento y todo eso, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? ¿Quién es Jesucristo? El Hijo Jesucristo, dice aquí, ha sido constituido por Dios, a quien constituyó heredero de ¿cuánto? De todo. Él es el dueño de todo. Y luego dice, y por quien asimismo hizo el universo. Por Jesucristo, a través de Jesucristo. Es decir, cuando dice en el principio creó Dios cielos y tierra, a la verdad, ¿quién ha creado cielos y tierra? Es Jesucristo, su Hijo. Porque por Jesucristo hizo el universo. En otras palabras más modernas, el Señor Jesucristo es el agente de la creación de Dios, que Cristo ha creado los cielos y la tierra. Bien, es importante esto. El Señor Jesucristo lo ve muy importante aquí para la iglesia de la Odisea y para las demás iglesias también. Siempre comenzar con esta cabeza, siempre comenzar con el señorío de Cristo, de quién es Jesucristo. Entonces aquí el Señor Jesucristo está ayudando a la iglesia de la Odisea a recibir estas palabras, porque no está hablando cualquier personaje en el universo. Está hablando el mismo Creador. Está hablando el que es el amén, el verdadero, el testigo fiel y verdadero está hablando. ¿Qué es la ciudad de la Odisea? Esta ciudad de la Odisea estaba a 60 kilómetros del sur de la ciudad de Filadelfia. Ya hemos llegado al punto más al sur y realmente hasta espiritualmente al punto más bajo en la iglesia. Hemos llegado a lo más bajo, hemos llegado con la iglesia de la Odisea. Ya vamos a observar eso. Y esta ciudad de la Odisea ha sido fundada en el 250 a.C. por el rey Antíoco II. Su nombre exacto es Rey Antíoco II Teos. Él tenía una esposa que se llamaba Laodice, y justamente al honor de su esposa Laodice dio el nombre a esta ciudad, en honor a ella. La ciudad aquí entre los 7 y en muchas ciudades de esta época, la más rica. Comercialmente, en dinero hablando, era una ciudad pero muy, muy próspera, muy rica. Nosotros diríamos una ciudad ricochona, o sea, había de todo. ¿Se recuerdan en algún momento les he comentado que algunas ciudades como por ejemplo Filadelfia y la ciudad de Sardis también han sido destruidas en un terremoto? Y el emperador romano Tiberios ayudó a estas ciudades a ser reconstruidas. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? Esta ciudad de la Odisea también fue destruida en el año 60 después de Cristo por un terrible terremoto. Y el imperio romano ha querido ayudarlos y ellos han dicho, la ciudad de la Odisea, no hay necesidad.
Tenemos todo para reconstruir nuestra ciudad. Imagínate, tremendo, ¿no? O sea, realmente las otras ciudades necesitaban el apoyo económico, ¿no? Porque todo fue destruido, pero la Odisea decía que no se hagan problemas, somos tan ricos, tenemos todo lo que queremos y tenemos más. Entonces la Odisea era una ciudad comercial muy rica. De hecho, tenía un centro bancario y de ciertos personajes históricos. Ellos de repente querían hacer cambios de dinero en diferentes monedas, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde se dirigieron? A la Odisea. O sea, la Odisea era un centro bancario, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos, ¿dónde es el centro bancario? ¿Dónde está toda la economía de Estados Unidos? En Nueva York. Los bancos más importantes en el planeta Tierra están en Nueva York. Entonces, en esta época era la Odisea. Pero por otro también tenían algunas industrias. Ahí está la industria textil en esta época muy importante, que tenían lana y algodón, especialmente textiles negros, lana negra. Luego tenían en lo que es el centros médicos, ahí tenían una pomada muy importante, tenían un colirio, una pomada muy importante para los ojos, ¿no? Entonces una persona sufría algún mal de ojo, alguna cosita mala, entonces ellos tenían la solución para las personas que necesitaban esas pomadas, vendían obviamente muy caros. Luego era la única ciudad, la de la Odisea, que construyeron ellos un acueducto, donde podía llegar desde lejos un canal de agua para dar agua a toda la ciudad. Desde los comienzos en esta ciudad se encuentra una importante comunidad judía, sinagogas, personas que seguían al Dios de Israel y tenían una importante adoración al dios Zeus, el rey de los dioses, ¿se recuerdan? Tenían una importante adoración también obviamente al dios de la medicina, a Esculapio. Y también tenían una importante y la más importante en esta ciudad era la adoración al dios Apolo. Y este Apolo era el encargado y era el dios de la luz y del arte. Si hablamos de la ciudad de la Odisea, realmente estamos frente a una ciudad, humanamente hablando, impresionante. Por decirlo así, todo el mundo hubiera querido vivir en esta ciudad de la Odisea. Porque en esta ciudad se juntaban tres cosas humanas, de satisfacción humana tremendas. Por un lado se juntó ahí la riqueza, la belleza y la inteligencia. La Odisea era caracterizada por belleza, riqueza e inteligencia. La iglesia de la Odisea, ahora hemos visto la ciudad. Sin embargo, la palabra la Odisea tiene un significado y realmente muy significativo lo que el Señor Jesucristo dice aquí, lo que significa la palabra la Odisea. La Odisea es un nombre, es una palabra compuesta de dos. Por un lado está la palabra griega laos. Laos significa pueblo, pero por otro lado significa dique. Y dique en griego es la palabra recto, es la palabra por justicia. Entonces como que ellos se han autonombrado, ¿sí? Ellos se han autodefinido como nosotros somos el pueblo justo, nosotros somos el pueblo bueno, nosotros somos el pueblo verdadero, el pueblo recto. Somos el mejor pueblo, la mejor ciudad, somos nosotros. Eso estaba en la mente y en el corazón de la Odisea. No hay nadie como nosotros. Así pensaban, así sentían los laodicenses. Y aquí, como ya lo mencioné, era una iglesia que confiaba y se afirmaba en su propia justicia y rectitud. Ahora, escúcheme eso es muy importante. En todas las iglesias, en todas las ciudades que hemos observado hasta ahora, y hasta el día de hoy es así, una ciudad que tiene ciertas características, de alguna manera esas características, buenas o malas, se manifiestan también en la iglesia. Si digamos, nosotros observamos algunas cosas en Cochabamba, buenas o malas, de alguna manera podemos encontrar cosas similares, ¿no?, en las iglesias también. Por decir, si vemos, digamos, una ciudad,
poquito para dar un ejemplo, ¿no? Una ciudad pobre, digamos, ¿no? Entonces esa pobreza se refleja también en la iglesia. Si estamos frente a una ciudad, digamos, sucia, desordenada, entonces eso lo encontramos en las iglesias también, ¿no? Pero si encontramos de repente mucha riqueza en una ciudad, entonces podemos encontrar también en la iglesia cierta riqueza. Y no solamente cierta riqueza, sino una ciudad que tiene cierta riqueza, también tiene cierta autoconfianza, ¿sí o no? Porque hemos logrado nosotros, ¿sí o no? Y eso también está dentro de la iglesia, ¿no? Entonces una linda iglesia, una iglesia a todo da, no tiene necesidades de ninguna clase, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos en una ciudad de autoconfianza y de riqueza, entonces la iglesia de alguna manera, escúchame, es afectada también por estas cosas. Es afectada por estas características también, ¿no? Entonces eso pasó también con la iglesia de Laodicea, que estaba en la ciudad de Laodicea. En otras palabras, lo que es la ciudad, lo que es la población de una ciudad, de un pueblo, de un país, afecta directamente a la iglesia. Y justamente en estas cosas, la iglesia, por tanto, si no agrada a Dios, es llamada al arrepentimiento. Porque no puede ser al final que si una iglesia está en una ciudad desordenada, no podemos nosotros decir, bueno, como está en una ciudad desordenada, la iglesia por tanto también es así. ¿Qué debería hacer esta iglesia? Nosotros más bien vamos a mostrar la dependencia a Dios y a Cristo. Nosotros vamos a mostrar cómo se tiene que vivir en orden, en cosas establecidas por la palabra del Señor. O de repente si es una ciudad donde toda la gente es medio tímida, medio introvertida, ¿no? Todos así, todo silencio en esta ciudad, ¿no? Entonces la iglesia tiene que aprender a llevar el mensaje de Cristo a otros lugares. Tiene que ser una iglesia ferviente en el espíritu, dice la palabra, sirviendo con fervor al Señor, manifestando lo que Dios quiere. ¿Se recuerdan de Moisés que cuando Dios lo llamó para que predicara, para que hablara? ¿Se recuerdan lo que dijo Moisés? No puedo, yo no sé hablar, bla, bla, bla. Eso era Moisés, así hablaba Moisés, no podía hablar. Era introvertido, era tímido, no podía hablar. ¿Y qué dice Dios? No hay excusa. Y mira qué líder Dios ha formado a través de Moisés. Qué tremendo líder. Un hombre que no sabía hablar, que tenía un problema en su lengua, tenía un problema que no podía hablar claramente. Eso era Moisés, ojo. Y cómo Dios lo ha podido usar. ¿Y con qué mentalidad salieron los israelitas de Egipto? ¿Se recuerdan? Con la mentalidad de langosta, con la mentalidad de esclavos, porque eso los han enseñado durante siglos en Egipto, ¿o no? Y con eso salieron y con eso seguían. Y con eso querían servir al Señor. Y Dios dijo, no acepto eso. No acepto su mentalidad de langosta. No acepto su mentalidad así de pobrecitos. No acepto su mentalidad de esclavos. Yo os he liberado de la esclavitud y ahora quiero que se levanten fuertes, que sean realmente esforzados y valientes. Amén. Y no miren atrás, porque ¿cuál era el problema de los israelitas saliendo de Egipto? Claro, estaban comiendo en la mañana. ¿Qué comían? ¿Se acuerdan? Maná. En mediodía, ¿qué comían? Maná. En la noche, al día siguiente, desayuno. Papá, ¿qué vamos a comer mañana? Maná. Les que me he dicho, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy? Maná. ¿No? Entonces, eso era. Y ahora, ¿qué miraron hacia atrás? Pero ahí tenemos pescado frito, tenemos churrasco, comíamos gatos ahí, todo, ¿no? No, los gatos adoraban más bien en Egipto, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso afectó, o sea, ¿no creen ustedes que de donde tú vienes, si vienes de La Paz, eres de Cochabamba o de otros lugares, la mentalidad que está, digamos, un poco gobernando a un pueblo, la mentalidad, la cosmovisión que gobierna a una ciudad, a un pueblo, eso también está en los creyentes, en la iglesia. Y entonces tenemos que liberarnos. Eso justamente llama a Dios la atención a la Odisea. La Odisea significa yo confío, yo soy justo por mí mismo. Y eso entró a la iglesia de Cristo en la Odisea también. Esta autoconfianza, esta terrible autoconfianza, en vez de confiar en el amén.
en el testigo fiel y verdadero, el que es el origen, el que es el agente, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el verso 15 y 16? Yo te conozco. Yo conozco tus obras. Y es interesante, el Señor Jesucristo a todas estas iglesias juzga, exhorta o alaba según sus obras. Según sus obras, no solamente lo que uno siente en el corazón. A veces pensamos, ¿no? Pero no es lo más importante, pastor, lo que siento en el corazón. El corazón no es lo más importante. Es muy importante porque de ahí mana la vida. Pero luego tienes que realizar obras, ¿sí o no? Tiene que haber manifestaciones en tu vida de lo que tú realmente tienes. Si tú tienes un genuino amor por el Señor, tienes que manifestarlo. Amén. Entonces, yo conozco tus obras. ¿Y cuál era el problema que observa el Señor Jesucristo? Y hace referencia a ese acueducto. ¿Se recuerdan que ese canal de agua que les he hablado, que llegaba desde lejos, desde el sur hacia la Odisea? Y el agua, como estaba horas y horas corriendo bajo el sol, ¿cómo llegaba a la Odisea? Tibio. Llegaba tibio. Y eso aprovecha y utiliza aquí el Señor Jesucristo para hacerles entender a la iglesia de Cristo en esta ciudad, diciendo que ni eres ni frío ni caliente. Que ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué dice el verso 16? Pero por cuanto eres ¿qué? ¿Qué es? Tibio. Eres tibio. Y no eres ni frío ni caliente. Por tanto, te vomitaré de mi boca. No, entonces, aquí el Señor Jesucristo en primer lugar reclama la tibieza, tal como esta agua. Cuando tú quieres tomar agua, cuando hace así harto calor, ¿cómo esperas que sale el agua de la pila, digamos, ¿no? O que tengas agua ahí? ¿Cómo esperas? ¿Cómo quieres tomar el agua? Fría, así. Ay, tanto calor, dame algo frío, ¿sí o no? ¿No? Y cuando hace mucho frío, más bien, como yo estaba en Oruro, ¿qué he pedido a los hermanos? Algo caliente. Entonces, ¿qué he pedido? Un mate caliente, ¿sí o no? Entonces, tanto algo frío tiene un beneficio, tanto también algo caliente. Por eso Jesús dice, si fueras frío o caliente, o sea, uno de los dos, o frío o caliente. Pero que seas tibio, provoca vómito. La tibieza produce vómito, dice aquí el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros diríamos tal vez otras palabras. En alemán, para la tibieza, utilizamos otra palabra, que suena así, solala, zolala. No sé si has escuchado, ¿no? Zolala, ¿no? Zolala. Ni frío ni caliente. ¿Qué decimos nosotros en castellano? Ni fu ni fa. ¿Sí o no? No decimos ni fu ni fa. O dicen también otros, dicen, no, ni chicha ni limonada. No, o sea, no se sabe qué es, algo bueno o algo malo, ni fu ni fa, ni está bien en Cristo, ni está bien en el mundo. No, está ahí. No, en el medio, ahí se cree buena persona. El problema de la tibieza espiritual, el problema de lo que el Señor Jesucristo aquí toca, que era ni chicha ni limonada, era en que esas personas se creían salvos y se creían creyentes en Cristo, pero al mismo tiempo no eran, digamos, algo así. Se creían realmente lindos cristianos, buenos cristianos, y el Señor Jesucristo dice, no hay nada, ni fu ni fa. O sea, como que en el mundo nos mostramos un poquito de cristianito, ¿no? Ay, no puede ser esas cositas, Dios. Y en la iglesia tampoco servimos al Señor con fervor, ¿no? Entonces, ni ahí ni allá. Muchas veces dije, ¿no? Tú tienes que tomar una determinación. O vives para el Señor o para el mundo. Pero estar en medio no te va a servir ni a ti, ni a la iglesia, ni a Dios, ni al mundo. Porque nadie sabe a quién perteneces. Hasta el diablo va a estar dudando, ¿no? ¿Será cristiano o es parte mía? Ya no sé, no me recuerdo. ¿Dónde están mis registros? ¿Dónde están? ¿No? Hasta el diablo tiene que preguntarse, ¿no? Pero a veces se comporta como cristiano, a veces como que no tengo derecho en su vida, pero otro momento me da derecho en su vida. No sé, no hace mis cosas, pero realmente hasta el diablo anda confundido con esas personas. Entonces, ahora, Cristo no anda confundido. ¿Alguien me entiende?
Cristo no anda confundido. Cristo conoce los suyos, dice la palabra. ¿Y quiénes son los suyos? Los que oyen su voz, ¿y qué dice? Y le siguen. ¿Cuál es el llamado de Cristo para cada uno de nosotros? Escuchar su voz, conocerlo a Él y seguirle. Y olvidarse lo que somos nosotros, lo que yo soy, lo que es el mundo, lo que sea. No, tú siempre tienes que en tu mente, pero yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a servir al Señor. Sea lo que pase en mi vida, yo voy a servirle. Me enferme, me pierda todo, me despidan, pierdo casa, todo pierdo. Pero al Señor voy a seguir fiel. Y eso justamente es lo que no observó Cristo en la iglesia de la Odisea. Sino observó esta autoconfianza. Eso, yo no necesito a nadie. Esas personas ni fu ni fa son personas que no rechazan abiertamente las cosas de Dios ni el evangelio. Claro, es importante. Claro, la iglesia. Pero tampoco se congregan bien. Claro que Dios, el uno, el otro, no hablan bonito. Pero cuando se trata de comprometerse bien con el Señor, son las personas que no se esfuerzan para obedecer al evangelio. Son las personas solala. La vida que se titula, no seas un solala. No seas un solala. No seas ni fu ni fa. No seas ni chicha ni limonada. Dile pues aquí está titulado. No seas ni chicha ni limonada. Otra palabra también para lo mismo es mediocre. De medio. No, ni así. ¿No? Una persona regular. Pero yo soy buena persona. Yo no creo que yo sea un cristiano muy malo. Yo creo que soy un cristiano regular nomás. Ese es tu problema, tibieza. Es tu problema. A veces las personas, y aquí en Cochabamba se observa eso, quieren quedar bien con el diablo y quieren quedar bien con Dios. Dile que es a tu lado, eso no funciona. Eso no funciona. En primer lugar, tú mismo no vas a estar feliz. Porque tú mismo no sabes a quién sirves, o al diablo o a Dios. No puedes andar así. Tú tienes que marcar tu vida. Tú tienes que manifestar en tu vida. Nosotros necesitamos aquí entender lo que está reclamando Cristo. O sea, a nosotros tampoco nos gusta en lo normal las cosas tibias. Pero ¿por qué en lo espiritual a veces vivimos así? ¿Qué dijo Josué? Ustedes escogeos hoy a quién sirváis, ¿sí o no? O a los dioses de sus padres, lo que servían antes, la religiosidad que tenían antes. O a Jehová, pero yo en mi casa, dijo Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Tú no puedes estar sentado en dos barcos. Tú no puedes servir a dos señores, dijo Jesús también. O amarás al uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a dos señores. No puedes agradar al mundo y a Cristo. Saca eso de tu mente que tú tienes que agradar al mundo. A veces incluso los mismos cristianos no piensan en el afán evangelístico de ser semejantes al mundo para poder ganar para Cristo. Y más les gusta la vida mundana al final en vez de realmente vivir para el Señor. ¿En qué consiste la tibieza de lo que habla Cristo acá? Vayamos al verso 17. Porque la tibieza no solamente es que uno no sepa por dónde debe andar, sino la tibieza, lo define el Señor Jesucristo, es algo muy específico acá. El verso 17 dice el Señor Jesucristo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué observa Jesús? Diciendo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es el reclamo de Cristo aquí al final acerca de la tibieza? No solamente que está una persona que quiere agradar a todo el mundo, que no sabe si está bien para el Señor, sino quiere también estar bien con el mundo y con las personas, en vez de agradar solo a Cristo. El problema era también otro. Y Cristo explica aquí la tibieza de ellos diciendo, ustedes dicen que soy rico y tengo abundancia. La iglesia decía, yo soy rico en lo espiritual, yo soy una buena persona, yo ayudo a los demás más bien, decían ellos. Yo soy una buena persona, yo estoy ayudando, yo estoy haciendo, yo soy una buena persona. Yo no creo que tenga problemas espirituales.
¿Qué nos ocurre muchas veces cuando nosotros escuchamos una palabra de Dios? Debe ser para el otro, debe ser para mi vecino. Oye, escucha, oye, vos también. Y tú detrás ahí también, y tú ahí escucha. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nunca escuchamos para nosotros. Siempre pensamos primero en el círculo alrededor nuestro. Ellos deberían escuchar. Ojalá este hermano ahora esté escuchando bien. Qué bacano que este hermano, esta hermana nos llegó porque era palabra para esta persona. Así pensamos a veces. Y esa es la tibieza. Y eso es justamente la tibieza. Pensar todo el tiempo es para el otro, es para tal persona, es para el uno. Y nunca es para ti, ¿o qué? Las veces que yo aquí estoy predicando y estoy preparando la palabra de Dios, es en primer lugar para mí. Yo quiero ser edificado. Por eso tengo el mejor oficio del mundo. Porque en primer lugar estoy recibiendo palabra de Dios yo para mí mismo. Y quiero realmente recibirlo, quiero realmente entenderlo. Eso es para mí lo que hoy día estamos escuchando acerca de la tibieza y de la autoconfianza. Es en primer lugar para mí. Y tú debes tener esta actitud en tu corazón también. No estés pensando en los demás. ¿A qué macana, qué tal hermano faltó? Para él era. No, es para mí, es para ti. Amén. El problema de la iglesia de la Odisea era justamente eso. Es para los demás, porque yo soy una persona buena. Porque yo ayudo a los demás. Porque yo estoy haciendo buenas cosas. Los demás no están haciendo nada. Tú tienes un problema de tibieza entonces. ¿Me creas o no? Tú tienes un problema. Y Cristo te está hablando en esta mañana. Yo me he enriquecido, dicen. Yo no necesito ayuda. Todo lo que soy es gracias a mi inteligencia, a mi esfuerzo. Yo me he esforzado mucho. Yo no soy como los demás, que son flojos y tontos. Y luego dicen, no tengo necesidad. Mira lo que aumenta, de nada. No tengo ninguna necesidad de ninguna clase. Yo vivo por mí mismo. Yo no necesito ayuda de nadie. Yo sigo más adelante como yo quiero. Ese es el tibio. Yo voy a hacer nomás. Yo por mí mismo. Beethoven dijo también ya eso, ¿no? Yo por mí mismo lo logro nomás todo. ¿Y cuál era el problema? Que ellos sentían y creían una falsa seguridad en sí mismo. Ese es el problema de la iglesia de la Odisea, de los hermanos, de las personas en la iglesia de la Odisea. Pero ¿cómo Cristo observó esta iglesia? Ellos decían todas esas cosas, pero cuando Cristo empieza a mirar, empieza a poner su dedo ahí en las llagas, ¿qué dice él a esta iglesia? Con mucha franqueza, con mucha claridad. ¿Qué les dice? En primer lugar dice, tú no sabes. Tú estás observando solamente a ti mismo. Tú no sabes, dice Jesús. Y Él sí sabe, ¿sí o no? Porque Él es Dios, tú no. La palabra dice, hombre eres y no Dios, dijo Dios al rey de Tiro. Tú eres hombre, tú no eres Dios. Yo soy el amén, dijo Jesús. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo soy la verdad. Yo tengo la vida. Yo soy el camino. Yo soy la vida, dijo Cristo. Tú no sabes. Mira lo que dice aquí en primer lugar. No sabes. Tú piensas saber. Tú crees saber. Pero no sabes, dice Jesús. Y por tanto no te das cuenta. Como no quieres saber. Como tú piensas que sabes. No te estás dándote cuenta. No te das cuenta de la necesidad de mí, dice Cristo acá. Tú no sabes. Y mira la siguiente palabra tremenda. Dice, tú eres un desventurado. Das pena, tu estado da pena, dice Cristo. Pero ¿cómo se creían ellos? No, nosotros somos buenos. No, el uno y el otro así. Nosotros somos así. Yo soy un buen cristiano. ¿Y qué dice Jesús? Observando, das pena. ¿Es grave o no? Que uno mismo se mira al espejo. Yo soy buen cristiano, soy una buena persona. Y cuando Cristo nos habla, ¿sabes qué? Te voy a ser bien franco, das pena. Miserable, dice. Confías en tus riquezas y no tienes la verdadera riqueza en tu vida. Tú dependes de algo que fácilmente te puede ser quitado. Y al final te estás imaginándote. ¿Cuántos cristianos están imaginándose cosas? Porque no dependen de Él. Confían en sí mismo. ¿Qué dicen ellos? Soy rico, no tengo ninguna necesidad. ¿Qué dice Jesús? Eres pobre, pero más no da. Obviamente Jesús no está hablando del dinero, ¿sí o no? Está hablando de este estado miserable espiritual.
pobre. Tú piensas que tienes, y Cristo dice, estás terriblemente equivocado. Estás ciego, tú no sabes, eres ciego. Piensas que puedes ver, piensas que estás mirando. ¿Qué reclama el apóstol Pablo a los romanos ahí? Son ciegos y guías de ciegos. Lo mismo dice Jesús acá, son ciegos ustedes. Tú piensas que estás viendo bien y no estás mirando bien las cosas. No estás mirando desde mi perspectiva, no estás mirando desde mis ojos, no estás recibiendo lo que yo estoy diciendo. Tú confías en ti mismo. Y aparte al final dice, hasta desnudo te encuentras y no te das cuenta. ¿Por qué desnudo? Porque ante Cristo somos desnudos. Y tú piensas que estás ahí bien, piensas que todo está funcionando muy bien. Y Cristo, cuando Él empieza a aplicar su mirada, es tremendo. Dice, no sabes, estás ciego, no te das cuenta. Confías demasiado en ti. Confías en ti. Si terminaríamos aquí, ponemos eso, wow, o sea, qué fuerte, ¿sí o no? Qué tremendo, o sea, pero Jesús tan franco. Jesús parece alemán. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo. Pero tiene que haber algo realmente muy fuerte en su corazón de esta iglesia, en esos hermanos y en nosotros también. Me da esperanza, queridos, porque el Señor Jesucristo ya puede decir, ya, afuera, ¿sí o no? Esta iglesia no sirve, todos unos miserables, ¿sí o no? Dile a que está a tu lado, a esta iglesia Jesús aún da esperanza. Aún a esta iglesia Jesús todavía da esperanza. Muchos han aplicado que la iglesia de Laodicea es la iglesia actual. No, yo creo que es una palabra para todas las épocas y aún para el futuro todavía hasta que Cristo vuelva. Pero la verdad es eso. O sea, nosotros necesitamos escuchar aquí. Si muchos todavía dicen así generalmente que la Odisea es el mundo de hoy, yo diría también nosotros necesitamos también el mensaje de la iglesia de Éfeso, también el mensaje de la iglesia de Filadelfia necesitamos también, ¿no? Pero si muchos dicen, es la iglesia, es el estado de la iglesia de hoy, la de la Odisea, entonces con mayor razón debemos escuchar eso. ¿Alguien me entiende? Con mayor razón incluso. Y donde debemos comenzar a entender y a creer y a recibir esta palabra de Cristo, que aún para esta iglesia, entonces también para la iglesia de hoy, no está todo perdido todavía. Hay esperanza. Hay cosas que todavía uno puede arreglar. Eso dice el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué tiene que haber? En el verso 19 no vamos a avanzar, pero Cristo habla ahí acerca del arrepentimiento nuevamente. O sea, otra vez, Cristo llama aún a esta iglesia al arrepentimiento. Ahora, vamos a observar aquí en el 18, y ahí terminamos hoy. ¿En qué consiste aquí el arrepentimiento? Pero son cosas muy profundas y muy necesarias para cada uno de nosotros, para mí. El Señor Jesucristo dice aquí, la primera palabra que Él dice es, yo te aconsejo, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo. Eres desventurado, eres miserable, pobre, ciego, no sabes, te estás imaginando a tu cristianismo, te estás imaginando que eres agradable delante del Señor. ¿Y qué dice Jesús? Nada hay en ti. Das pena, dice el Señor, viendo tu estado espiritual. Das pena, dice Jesús. Por tanto, dice Él, como es así, yo te aconsejo. Nosotros hoy día con nuestra psicología moderna, ¿qué diríamos? No, muy mal psicólogo Jesucristo. Muy mal. ¿Cómo va a decir así eres pobre, miserable, está todo perdido? No está diciendo está todo perdido, pero dice la cosa muy francamente, ¿sí o no? Y diríamos cualquiera, no, es un mal consejero, ¿sí o no? Pero mira lo que dice Jesús, yo te aconsejo. ¿Quieres que te aconseje? Dice Jesús. ¿Recibes mi consejo? Dice Jesús. Y ahí comienza. ¿Estás dispuesto a recibir el consejo de Cristo? ¿O te quedas en tu imaginación cristiana? ¿Alguien me está entendiendo? ¿O te quedas ahí? Jesús dice, yo te aconsejo. O sea, Él quiere convertirnos en nuestro buen consejero, que es uno de los 7 espíritus de consejeros, ¿se recuerdan? ¿No? Yo te aconsejo. Pero ahí tenemos que estar dispuestos de recibir su consejo. Y ahí debemos comenzar primero. No vamos a recibir el consejo de Cristo si nosotros seguimos pensando, no, yo soy nomás una buena, no, Cristo que creo que está exagerando un poquito.
Si seguimos pensando así, que todo está bien, hasta Whitney Houston, su última canción, ¿cuál fue? Todo está bien, y se murió. Todo está bien, todo está bien. Para recibir el consejo de Cristo, ¿qué es en primer lugar necesario? Entender, Señor, ¿será que tengas razón? No está confiando, Señor, ¿será algo que tú me estás hablando? Y yo quiero tener esta actitud esta mañana. Yo como pastor quiero tener esta actitud esta mañana. Señor, algo me estás hablando. ¿Quién soy yo delante de ti, Señor? Yo puedo mostrar muchas cosas, ¿sí o no? Si yo puedo mostrar muchas cosas, tú también, ¿sí o no? Podemos mostrar muchas cosas, podemos aparentar un montón de cosas. Pero de decir, Señor, ¿cuál es tu opinión acerca de mi vida? ¿Cuál es tu opinión? Señor, no quiero ya seguir pensando en mí. Yo como pastor podría pensar, yo debo estar bien, yo soy el pastor, ¿sí o no? Yo debo estar bien o no, por algo soy el pastor. Pero eso sería el engaño de la carne. ¿Alguien me entiende? Es el engaño de la carne. Pero yo soy el pastor, yo debo estar bien nomás. Y miren, la iglesia está nomás funcionando, estamos nomás viniendo. Debo ser nomás un buen pastor. ¿Qué tal si Jesús dice, eres un miserable, un pobre, no te das cuenta, las personas vienen solo por gracia? De ninguna manera yo como pastor puedo pensar todo está bien. Yo debo estar delante del Señor. Señor, como dijo el rey, si hay algo malo, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. No quiero confiar en mí mismo. No quiero confiar en lo que yo pienso, en lo que yo soy, en lo que yo hago, en lo que no hago. Yo podría decir, Señor, pero yo no hago ya esto como antes, como así, y yo he cambiado, y yo creo que soy un buen que está delante de ti, ¿sí o no? Y por algo me has levantado como pastor, ¿sí o no, Señor? No quiero pensar así. Y te invito en esta mañana, no piensas en ti, no piensas al respecto así de ti, que todo está bien, que todo así nomás. ¿Sabes cómo viene la vida de Cristo en nuestras vidas de verdad? Cuando nos humillemos delante de Él realmente, cuando nosotros decimos, Señor, no quiero confiar en mí, Señor, no quiero depender de mí, ni de lo que yo hago, lo que yo no hago, y lo que ya vivo en santidad, en lo que oro a ti, en lo que leo la palabra, tantas cosas que ya conozco, tantos años en el Señor. Señor, quiero recibir tu mirada, quiero recibir lo que tú dices, Señor. Y tengo esa noticia, aunque fuéramos realmente los peores cristianos, realmente los más miserables y los más pobres y los que no sabemos nada y los más desnudos ante Él, no importa qué es lo que necesitamos nosotros, recibir el consejo de Cristo. Yo leyendo hace tiempo ya lo he compartido y no por eso estoy mejor. Yo he tomado una decisión, una determinación, Señor, yo quiero recibir tu consejo. Yo no quiero pensar, no creo que tan grave no debo estar. No, yo prefiero, Señor, lo que tú miras, lo que tú digas, Señor. Pero quiero recibir tu consejo, Señor. Yo no quiero ser de esas personas, no, para mí no es. Yo quiero preferir decir, Señor, es para mí. Yo te aconsejo. Y es entender Juan 6:66, por favor. Ahí es entender realmente esto. ¿Por qué Él me puede aconsejar? Es realmente creer. Aquí dice la palabra 6:66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con Él. Aquí fue una de esas fuertes palabras de Cristo, con toda franqueza, con toda claridad. ¿Y qué toma la decisión la gente? No, ya no. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste, ¿sí o no? Y después de esos mensajes, yo no sé cuántos en la Odisea realmente se han arrepentido y han vuelto al Señor, pero temo que muchas personas, es demasiado, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees, Jesús? Pero bienaventurados los que se humillan ante el Señor, digan, Señor, lo que tú miras, Señor, lo que tú digas, no importa lo que yo siento, lo que yo haya hecho, lo que yo no haya realizado, qué pecados he evitado, no importa todo eso. Yo quiero recibir tu consejo. Yo quiero recibir de ti, Señor. Porque yo quiero seguirte a ti, Jesús. Mira lo que dice 67. Muchos ya no iban con Él. Miles estaban con Cristo, ¿sí o no? Pero muchos ya no iban con Él. ¿Y qué les dice a sus discípulos ahora? Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Qué les dijo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, les da una pequeña invitación aquí el Señor Jesucristo a los 12, a los discípulos. Si ustedes quieren irse, váyanse también. Fuerte, ¿no? ¿Y qué responde uno de ellos?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna para mí. ¿A dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna para mí. No acepto tu invitación de dejarte. Esa tiene que ser nuestra actitud. Aunque Jesús te invitara, si quieres puedes volver al mundo, ¿qué dirías? Ay, qué bien. Pero no me vas a mandar al infierno, ¿no ves? No te preocupes. ¿No? Simón Pedro, ¿qué dijo? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo recibo tu consejo. Eso quiere decir, yo te necesito, Jesús. Aunque tus ojos y tus palabras a veces son muy francas y muy terribles, y mi estado a veces es tremendo, es tremendamente mal, digamos, en ese sentido. Pero quiero seguirte a ti, Jesús. Tú tienes palabra. Yo quiero recibir tu consejo, Señor. Aunque yo pensé que me he esforzado ya tanto, y sin eso te impresiona, Señor. Yo quiero seguir aprendiendo de ti. No quiero dejarte, porque tú tienes palabras de vida para mí. El arrepentimiento de recibir el consejo de Cristo, en primer lugar, consiste en darse cuenta de la necesidad de Dios y de Cristo. ¿Qué decían esos cristianos? No tenemos necesidad de nada. Somos ricos, tenemos todo. Tal vez algunas iglesias querían enviar a algunos apóstoles para que hablen ahí, para que puedan ayudar. ¿Y qué decían? No, nosotros nomás, nosotros tenemos todo tenemos nosotros, todo está muy bien en nuestra iglesia. Y ellos tienen que darse cuenta, y nosotros necesitamos darnos cuenta en el arrepentimiento, porque en ese consiste en primer lugar del arrepentimiento. Darnos cuenta de mi necesidad de Dios, de Cristo, de su palabra, de su consejo, aunque sea duro. Yo no puedo solo, yo no lo sé por mí mismo. En Cristo, ahí sí, pero yo solo no. Luego, ¿qué dice Jesús? Dice, te aconsejo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Compra oro refinado en fuego, unge tus ojos con colirio y compra vestiduras blancas. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Tú no eres justo por ti. La Odisea, ¿qué significa? ¿Se recuerdan? El pueblo justo. Tú no eres justo por ti. Tú no eres santo por ti. Tú no eres nada por ti, sino todo depende de mí, dice Jesús. Esas son las vestiduras blancas. Ahora, las vestiduras blancas también son las acciones, las obras justas de los hijos de Dios, de los santos. Pero ni eso tú logras por ti mismo, sino Él hará en ti. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Tú vas a aprender. Eso es comprar oro refinado en fuego de Cristo. Tú tienes que aprender a depender y a crecer aún en el fuego de las pruebas. En la Odisea se predicaba el evangelio de la prosperidad. Todo estaba lindo, todo estaba bonito. Pero qué importante que cuando queremos seguir a Cristo, van a venir pruebas. Dios incluso permite las pruebas. ¿Para qué? Para que tú dependas solo de Él, para que no confíes en ti mismo. Rápidamente, por favor, 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Qué está pasando? Si es necesario, tengáis que ser afligidos. Tengáis que ser, o sea, Dios permite la aflicción en diversas pruebas. 7. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Y qué se hace con el oro? El verdadero oro, el cual aunque perecedero se prueba ¿con qué? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas de fuego en tu vida, diferentes aflicciones, varias aflicciones, cuando Dios lo permite en tu vida, tú tienes que aguantarlo creyendo en el Señor, dependiendo de Él y aprendiendo de Él, para que tu fe sea realmente una fe probada por fuego, una fe de oro, una fe que realmente es hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo vuelve y regresa. Y nuestros ojos debemos poner, justamente ellos tenían, ¿no es cierto?, su colirio, tenían ahí su pomada para los ojos. Y Jesús dice, más bien toma el colirio que yo te voy a dar.
Tus ojos tienen que ser alumbrados, los ojos del corazón tienen que ser alumbrados. Tú tienes que recibir de mí sabiduría. Tú tienes que conocer a Cristo verdaderamente, seguir conociendo a Cristo. No confías en ti mismo y que yo ya he conocido. Tú tienes que avanzar. Dile al que está a tu lado, no pares de seguir a Cristo. No te hagas engañar con tu opinión propia. Dile, no te hagas engañar con tu propia opinión. Conoce a Cristo de verdad. Depende de Él, depende de su consejo. Y tú puedes aprender y experimentar la gloria verdadera, y tú puedes creer en el poder transformador de Dios. Pero el poder transformador de Dios se manifiesta en la persona que depende de Él. Y finalizo con esto. Ustedes conocen Lucas 15 de las 99 ovejas, ¿se recuerdan? Y una oveja perdida, que Jesús va a buscar la oveja perdida. ¿Y qué dice Jesús al final? Más gozo hay en los cielos por un pecador que se arrepienta, recibe el consejo de Dios, no confía en sí mismo. Hay más alegría por los 99 que no necesitan el arrepentimiento. ¿Por qué no necesitan? Eso está ahí en el corazón de Cristo, lo guardó. ¿Por qué? Posiblemente porque ellos piensan que no necesitan. ¿Me explico? Porque piensan que no necesitan. Igual como el hijo pródigo, ¿no? Y el otro hermano, ¿no? Y el padre le dice, pero alégrate, mi hijo perdido ha vuelto, ¿no? Y él que reclama, ¿no? Pero para mí nunca has hecho fiesta, nunca has hecho nada. Pero tú siempre estás conmigo, tú siempre. Pero no estoy de acuerdo. O sea, él no vio su propia necesidad, también del padre, ¿no? Entonces, los pongamos de pie, por favor. Yo tengo una buena excusa en esta mañana. Estas son las clases de prédicas, queridos hermanos y hermanas, que uno piensa a veces dos, 3 veces o 10 veces, ¿no? Lo predico, hablo de eso, ¿no? Porque son medio fuertes, ¿no? Medio fuertes esas cosas, lo que Jesús aquí dice. Pero queridos hermanos, van a disculpar, van a perdonarme. Si fue para nadie, para mí fue. Van a disculpar que haya predicado para mí mismo entonces, ¿no? Pero para mí fue. Entonces, y el que tiene en su corazón, para mí también. Entonces, que diga el Señor, Señor, gracias. Oraremos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Aún por tus palabras bastante francas, bastante reales y verdaderas. Y Señor, queremos aprender a depender de ti, especialmente cuando nosotros estamos ya andando con el Señor ya un tiempo. A cualquiera de nosotros entra eso de ese autocontentamiento. Dios, gracias por lo que has hecho en mi vida ya tanto tiempo, ya me has evitado muchos pecados, gracias, Señor. Y entramos de repente en una autoconfianza espiritual y pensamos ya está todo bien. Oh Espíritu Santo, si tú tienes una palabra para nosotros, háblanos esta mañana. Nosotros queremos recibir tu consejo, Señor. Y tú tienes aún más para nosotros, porque hay más cosas aquí, Señor, que vamos a compartir todavía. Damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido muy franco con esta iglesia, Señor. Has hablado muy verdaderamente y muy fielmente, Señor, tú has hablado a esta iglesia de la Odisea. Y así tú me has hablado a mí en esta mañana, Señor, y a nosotros, Señor, para recibir tu palabra. Y no queremos pensar, no queremos entrar en esa tentación del mundo. Debe ser para otros, debe ser para las otras congregaciones. Señor, no queremos pensar nada en otros, sino en nosotros esta mañana. Y recibir, Señor, y recibir tu consejo y depender de ti, Señor. Y que tú puedes alumbrar nuestros ojos cada vez más, Señor. Y que podemos depender de esta acción justa que tú has realizado en la cruz del Calvario, Señor. Y aun cuando pasamos por el fuego de pruebas, Señor, por pruebas de fuego, seguir dependiendo de ti. Y así vale decir también, como lo que has dicho a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte.
Nuestro fortalecimiento viene de ti, Señor. Nuestra sabiduría viene de ti. Nuestra fuerza, nuestro poder viene solo de ti, Señor. Nuestro perdón de pecados viene solo de ti. La salvación solo viene de ti, Señor. Y permítanos, Señor, queremos recibir tu consejo en esta mañana. Permítanos, Señor, que realmente tu colirio, tu pomada de ojos pueda entrar en nuestro corazón, pueda entrar en nuestra mente, Señor.